con Ruth del Salto. La mejor selección nacional de la historia del fútbol ahora va a estar dirigida por el entrenador más exitoso de todo el mundo. Estamos hablando de Carlo Ancelotti. Va a tener su debut como seleccionador de Brasil en las eliminatorias de Sudamérica rumbo al Mundial del 2026. Y será contra Ecuador en Guayaquil, mi ciudad, el 5 de junio. 5 días después estará frente a los hinchas brasileños, ellos ante Paraguay en Sao Paulo. Bienvenidos, trazamos este ángulo deportivo. Es lo mismo dirigir a un club como el Real Madrid que a una selección de fútbol. Esta es una decisión arriesgada. Abrimos el debate. El anuncio que sacudió a todo el fútbol suramericano, la Federación Brasileña de Fútbol presentó a Carlo Ancelotti como su nuevo entrenador. Que vengo a anunciar un refuerzo extraordinario. Vengo en esta situación para anunciar un refuerzo extraordinario. La selección brasileña, la más laureada de la historia del fútbol mundial, será comandada por el mejor entrenador del mundo, el italiano Carlo Ancelotti, quien va a entrenar a la selección en las eliminatorias de la Copa del Mundo y también en el Mundial del próximo año. Y también en el Mundial del próximo año. La máxima campeona del mundo llegó a un acuerdo con uno de los técnicos más laureados de la historia que por primera vez dirigirá una selección con la misión de devolverle la grandeza a la Canaria. A casi un año para el inicio de la Copa del Mundo, Carleto llega a un equipo que se encuentra en zona de clasificación, pero no convence con su fútbol. Muchas figuras y poco juego en el scratch. El único entrenador de la historia en ganar las 5 grandes ligas de Europa. Real Madrid, Milan, Chelsea, Bayern y PSG. 31 trofeos y un legado en el fútbol de élite que podría coronarse con el sueño de levantar el título con Brasil. Ancelotti pone punto final a su historia con la Casa Blanca, donde sumó 13 títulos. Allí destacan 3 Champions, en 2014, 2022 y 2024. Uno de los mejores de la historia llega a América del Sur. Ancelotti llega a la pentacampeona del mundo para continuar su legado y revivir el juego bonito. Brasil, 5 veces campeón del mundo, buscaba imperiosamente contratar a un nuevo técnico que pudiera revitalizar al equipo que marcha el 4º lugar en la clasificación sudamericana para el Mundial 2026. Neymar, su astro de 33 años, aún busca recuperar su mejor forma, esto tras sufrir una lesión de ligamento cruzado anterior en el 2023. Los 6 mejores equipos de Sudamérica se van a clasificar directamente al Mundial, que se escenificará en Estados Unidos, en México, en Canadá, dentro de casi un año. Ancelotti vivirá en Río, según ha trascendido en la prensa, viajará a Europa cuando lo considere necesario. La contratación de Ancelotti pone fin a un tiempo turbulento en el banquillo de Brasil desde que Tite, que se fue después de la eliminación en los cuartos de final de la Copa del Mundo 2022 a manos de Croacia. Vamos a empezar aquí el debate consultando a los expertos. La verdad es que tengo mucho cariño a mi club, a mis jugadores y a mi afición, como le tengo al mismo tiempo el respeto. Entonces de esto, de mi futuro, hablaré el día 25 y no antes. Aquí tenemos a los protagonistas en este debate que muestran sus lados en este ángulo deportivo que lo trazamos el día de hoy. En Brasil le voy a dar la bienvenida a Yuri Medeiros, periodista deportivo. Gracias por estar con nosotros, señor Medeiros. Bienvenido al programa Ángulo de NTN 24. Hola amigos, es un placer estar en el programa y agradezco mucho la invitación. Gracias a usted por aceptar esta invitación y por participar. Voy a dar inmediatamente la bienvenida a mi segundo invitado en España, Diego Mengual, periodista deportivo. Gracias por estar con nosotros, Diego. Hola Ruth, muchas gracias por la invitación, un placer como siempre. Igualmente, un placer tenerte aquí para hablar de lo que algunos no conocemos bien, pero seguro tú tienes muchas acotaciones que hacer. También en España saludo a Lucas Cárdenas Utrilla, él es corresponsal del Diario Deportivo Argentino de Bolavip. Bienvenido, gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal, Ruth? Buenas tardes. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Un gusto también tenerte. Vamos a empezar aquí. Quiero la visión de todos ustedes. Yuri, empiezo con usted, luego Diego y le doy la palabra a Lucas. Es lo mismo, porque eso es lo que hablábamos con algunos compañeros que saben de deportes, manejar un club como el Real Madrid, tremendo club europeo además, que una selección de fútbol como lo es la selección de Brasil. ¿Es esta una decisión arriesgada? ¿Cómo lo ven ustedes? Adelante. La llegada de Ancelotti a la selección brasileña fue muy impactante y ocupó todos los noticieros del país. Es uno de los entrenadores más grandes de la historia al frente de la selección más ganadora de todas. Y termina siendo la gran esperanza para que el equipo vuelva a competir en más alto nivel con mejor rendimiento en las eliminatorias y una campaña digna en el Mundial. Ancelotti llega con la misión de levantar a Brasil tanto en lo táctico como en lo anímico. Después del último Mundial con Tite, la selección no volvió a encontrarse. Em Brasil, nunca senti que o problema fuera individual, de falta de talento ou de uma mala geração de jogadores. Para mim, o que ha faltado é plano coletivo confiável. O equipo tem muitos jogadores talentosos que brilham a nível mundial. Gracias por esa primera impresión, Diego. En el caso de Carlo Ancelotti, la presión la conoce bastante bien, ha estado en el Real Madrid, en el Milan, en el Chelsea, clubes top, en el Bayern de Múnich también. Y yo creo que eso no le va a sorprender al momento de dirigir la selección brasileña, ¿no? En este caso, creo que lo que sí tiene Carlo Ancelotti como parte más complicada es la de engranar todas las piezas, porque tiene un año por delante tan solo para afrontar la cita mundialista de Estados Unidos y tiene muy pocos partidos. Hay que ver cómo gestiona él la falta de preparación del día a día, que es lo que ha estado acostumbrado, porque va a tener muy poco tiempo a estos jugadores de la selección brasileña, que sí es cierto, tienen un gran talento, pero le falta jerarquía a nivel de selección porque no han demostrado nada todavía. Lucas, ¿cuál es su criterio? ¿Con qué concuerda, con qué discrepa con las personas que lo antecedieron en la palabra? Quizás va a tener falta de tiempo para la preparación. Ya el Mundial está a la vuelta de la esquina prácticamente. La selección de Brasil quiere pues reforzarse, llegar con toda a este Mundial y llevarse la Copa del Mundo, como siempre es el objetivo. Siempre se habla de Brasil, pero como si estuvieran pues siempre dentro de los primeros puestos o lo más elevado. ¿Qué decir al respecto, Lucas, con esta decisión que ha tomado Carlo Ancelotti? Sin ninguna duda, Raúl, es un reto enorme. Ancelotti es un experto en 1000 batallas, es alguien al que por supuesto la presión no lo va a sorprender en Brasil, pero va a tener que lidiar con situaciones que repasaban muy bien mis compañeros, ¿no? El calendario la verdad que no le ayuda, no son muchos partidos los que va a tener para preparar a un equipo que lleva varios años sin títulos, que tiene el peso de más de 2 décadas sin títulos de Copa del Mundo, que sabemos que es algo que en Brasil pesa mucho en el día a día, y me da mucha curiosidad pensar cómo va a manejar Carlo Ancelotti la mezcla entre una selección brasileña que tiene muchos jugadores en Europa, pero que también viene mostrando diferentes talentos en Sudamérica que están llamando a la puerta y que más pronto que tarde van a ser parte de esta selección. Yuri, ¿cómo manejará la presión mediática, en este caso, manejar la presión mediática, los hinchas en un país donde el fútbol, hablando de Brasil, es como una religión prácticamente? La expectativa, los hinchas, la prensa, la expectativa es muy alta con Ancelotti. A legada dele também é, sobretudo, uma vitória política para ele na CBF. Ele ha estado bajo muchísima presión desde afuera y Ancelotti era su grande sueño desde que Tite dejó al cargo en 2022, 2023. A expectativa geral é que com Ancelotti o Brasil vuelva a sus tiempos de glória. Não é comum ver um técnico de elite, de clubes, tomar uma seleção, e isso é justamente o que passou. O Brasil deve classificar as eliminatórias sem problemas. O equipo está na quarta posição, assim que a expectativa está puesta a ser um bom papel no Mundial do próximo ano. ¿Qué estrategias, Diego, en este caso, deberá utilizar Carlo Ancelotti para adaptarse a una cultura futbolística como es la brasileña,
que es muy diferente a esta cultura que se vive en Europa. A ver, Carlo Ancelotti es un entrenador muy pragmático y seguramente se adaptará a los jugadores con los que cuenta, ¿no? Pero yo creo que básicamente, respondiendo a tu pregunta, va a tirar de los futbolistas de jerarquía. Ya se conoció hace pocos días que tuvo una llamada con Carlos Enrique Casemiro, futbolista del Manchester United, que conoce muy bien de su etapa en el Real Madrid. También se habló de que puede regresar Neymar Jr. Entonces está muy claro que va a tratar de apoyarse, ¿no?, en los jugadores de mayor experiencia, sobre todo en los primeros partidos eliminatorias contra Ecuador, que debutará en el mes de junio, y poco a poco irá implementando y apostando también por el talento joven. El problema es lo que te digo, ¿no?, que tiempo no le sobra, y por eso creo que lo primero que va a hacer es apoyarse de los jugadores con más experiencia. Lucas, ¿qué decir? ¿Se apoyará en los jugadores con más experiencia? ¿Cuál debería ser la estrategia? Porque hay quienes discrepan. No es lo mismo manejar un club. Hace un momento también lo hablábamos. Poco tiempo para el seleccionado de Brasil, que quizás pues muchos de estos jugadores están trabajando en otros clubes. No siempre van a estar en Brasil. ¿Cómo se puede conjugar eso? Yo me imagino, Ruth, una selección de Brasil que con Ancelotti, por lo menos en el inicio, esté conformada por varios jugadores que hayan pasado por sus manos en el Real Madrid o en diferentes equipos. Creo que no es casual que Carlos Enrique Casemiro se esté hablando como una especie de potencial refuerzo de la canadiña en este momento. Y a partir de ahí, de llevar un poco sus ideas por medio de estos futbolistas que ha tenido, me imagino una selección de Brasil que poco a poco irá mutando en lo que Ancelotti tendrá pensado para el Mundial. Es cierto que no tiene mucho tiempo, pero no tengo ninguna duda que futbolistas como Vinicius, como Rodrigo, como el propio Enrique, Casemiro, van a ser vitales para que ese primer contacto entre los jugadores de Brasil y Ancelotti permita empezar a instalar una idea que terminemos de ver totalmente solidificada en el Mundial de 2026. Ahora, ¿cómo Lucas equilibrará Ancelotti este juego ofensivo tradicional de Brasil con su estilo táctico, pragmático, que lo ha dicho hace un momento también otro de los panelistas, un poco más estructurado, defensivo también? Claro, a ver, Carlo Ancelotti es un entrenador que ha construido sus equipos siempre de atrás hacia adelante. Lo ha hecho en Italia, en Inglaterra, en Alemania, en España, por supuesto, con el Real Madrid. Es algo que le ha permitido ganar diferentes títulos y que sobre todo le da un sello a su forma de entender el fútbol. Brasil es cierto que en este momento no tiene la mejor camada de su historia, está en un momento de transición donde tiene una vieja guardia que está terminando de salir, una nueva que quiere imponerse, pero me imagino un equipo que sea absolutamente pragmático con y sin el balón, que intente por medio de sus individualidades sacar la diferencia a corto plazo para sacar resultados, y ya el hecho de gustarse seguramente lo veamos cuando buena parte de la idea que Ancelotti tenga a nivel defensivo esté totalmente consolidada. Diego, ¿algo que acotar al respecto? No, a ver, yo creo que el problema que tiene Ancelotti, y lo dice muy bien Lucas, ¿no?, tratará de armar su equipo de atrás hacia adelante. Adelante no tiene problemas, porque si bien es cierto que no tiene a los mejores jugadores de la historia de Brasil, tiene jugadores con mucho talento, como Vinicius, Rafinha, por cierto, Rafinha que vive un gran momento con el Barcelona. El problema lo tiene atrás, y por eso es tan importante eso de armar el equipo de atrás hacia adelante, porque no tiene jugadores de renombre, y yo creo que eso es lo que más le va a costar de cara a la Copa del Mundo. Ahora, ¿se puede gestionar adecuadamente a jóvenes estrellas? Yuri, voy a empezar con usted esta pregunta. Jóvenes estrellas brasileñas, muchas de ellas que ya figuran en Europa. El caso de Endrick, por ejemplo. Sí, como los amigos ya hablaron, algo que juega a favor de Ancelotti es su experiencia y el conocimiento que tiene de los jugadores brasileños. Supo sacar lo mejor de Vinicius Júnior en Real Madrid, por ejemplo, y no solo él, también ha trabajado muy bien con otros nombres importantes como Casemiro, Rodrigo, Richarlison, Endrick. Algo que se discute mucho en el país es el camisa 9, es el delantero. Brasil no tiene hoy un hombre de confianza de los hinchas, del cuerpo técnico. No tiene João Pedro, Matheus Cunha, Pedro, que juega aquí en Flamengo. Então não tem um homem de confiança. Endrick é chico, Ancelotti conoce ele muito bem. Quem sabe pode ter mais oportunidades. Ele não vinha tendo tantas com Dorival Júnior, el antigo treinador.
Ujú. Lucas, ¿qué decir con respecto de gestionar adecuadamente a jóvenes estrellas brasileñas? Ruth, creo que Ancelotti tiene experiencia mostrando que puede manejar a futbolistas con el perfil que tenemos en Brasil a día de hoy. El caso que repasaba Yuri muy bien con Vinicius creo que es el mejor ejemplo, y también no se nos puede olvidar que es cierto que ha pasado mucho tiempo, pero Ancelotti también ya fue muy importante para el desarrollo de Kaká en el Milan, ha tenido jugadores brasileños en prácticamente todas sus plantillas y no tengo ninguna duda que esto le va a servir para entender la mejor forma posible de adaptarse a la selección, tanto a nivel futbolístico como por supuesto en lo emocional, después de derrotas duras frente a Argentina, después de varapalos como fue el Mundial de Qatar 2022. La parte humana de Carlo Ancelotti creo que va a ser absolutamente vital para levantar una selección que no solo en lo futbolístico sino en lo anímico necesita volver a ajustarse, y creo que en ese sentido un entrenador como Ancelotti es espectacular para dar un golpe, si se quiere. Y ahora sí, que quiero ahondar en eso que has mencionado, esto último, Lucas. Diego, ¿cómo enfrentar? Este es otro reto que tiene de renovar una selección que busca volver a la cima, además, a la cima mundial tras años sin ganar un mundial de fútbol. Sí, a ver, lo decía Ruth, en este caso lo decía el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, y creo que hay que hacer énfasis en esto, ¿no? Se une el mejor entrenador de la historia o el más ganador de la historia con la mejor selección de la historia. Y yo creo que por ahí pasa. ¿Qué ocurre? Que Brasil ha sido muy criticado en los últimos tiempos, ha sido criticada la generación, dicen que Vinicius obviamente no es el mismo del Real Madrid con el seleccionado de Brasil, que le falta un 9 quizás a la altura de Ronaldo, de Romario, y tú hablas de la renovación. ¿Qué ocurre? Es muy difícil para Carlo Ancelotti en un año renovar este seleccionado. Por eso es tanto lo que hablamos de apostar por los jugadores de jerarquía, que es lo que le van a pedir en estos momentos, resultados. Y resultados pasa por ganar la Copa del Mundo o por llegar mínimo a unas semifinales y una final. Ya luego, en el caso de que renueven, que es lo que ha comentado el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, se podrán sentar para tratar una posible renovación, y ahí es cuando se intentará pues, hacer una transición, ¿no? de generaciones, por decirlo de alguna manera. Pero también recordemos que jugadores como Vinicius, como Rodrigo, como Rafinha, son muy jóvenes y tienen mucho por dar a este seleccionado de Brasil. Yuri, ¿qué acotar con respecto a esto de llevarlos a la cima, hacer de Brasil lo que fue en su época dorada? Sigue siendo un buen equipo, pero no ha ganado un mundial, y eso para muchos es un medidor. Sí, por ejemplo, con Tite, o que se hablaba aquí en Brasil era que el equipo era muy dominante en las eliminatorias con los adversarios locales. Era un Brasil con una defensa muy sólida, muy dominante, pero en la Copa, en el Mundial, el equipo no conseguía practicar tu juego. Ha habido eliminaciones para Bélgica, para Croacia. Se esperava mais da seleção no Mundial. O equipo não conseguia entregar. Neymar não chegava bem fisicamente para as Copas, o equipo não encaixava. Então, a expectativa com Ancelotti era uma campanha tranquila nas eliminatórias. O Brasil já está bem colocado. No Mundial, se que o equipo consiga corresponder, consiga ser competitiva contra as equipes mais fortes do mundo. Temos vários exemplos. A Argentina aqui tem sido dominante nos últimos anos, com Scaloni. E na Europa há, logicamente, grandes seleções também. Então, esta é a expectativa, que Ancelotti consiga ter um ciclo com uma equipe competitiva e chegue na Copa de fato como um dos favoritos para vencer o torneio, porque com o Tite o Brasil ligava muito bem para as Copas, pero en el torneo el equipo no conseguía corresponder. Ahora, Yuri, un director técnico, por ejemplo, a veces llega nuevo, ¿qué cambios podría implementar en un sistema de juego como el que tiene Brasil, en el caso de que quiera hacerlo Ancelotti? ¿Cómo podría ser recibido este tipo de intención de cambios, tanto por la afición como por los jugadores? Eu creio que pode ser algo positivo, porque o entendimento aqui em Brasil é que a seleção precisa de uma ruptura, de um choque, porque os últimos resultados, os últimos anos da seleção brasileira foram muito decepcionantes, muito frustrantes. Então, a prensa, os hinchas entendem que é o momento de uma ruptura, de mudanças, tanto no corpo administrativo, tanto no corpo técnico del campo.
Entonces, en este momento, hay el entendimiento de que Brasil precisa de un choque para voltar a ser un equipo competitivo que brigue por títulos, por torneos. Entonces, neste momento, é algo positivo, é algo visto como que realmente a seleção precisa de mudanças. Nesse momento, Ancelotti é o melhor nome possível para implementar essas mudanças. Ahora, esto de lo que mencionábamos ya hace un momento, Diego, el manejar la falta de tiempo para entrenar con ciertos jugadores, la mayoría de ellos están en clubes europeos, ¿cómo debería Ancelotti manejar esto? Bueno, es un hándicap que tiene Carlo Ancelotti sobre todo para su debut contra Ecuador, ¿no? A ver, él asumirá el cargo de seleccionador de Brasil el 26 de mayo, ya lo confirmó él, el 25 habrá terminado su etapa con el Real Madrid en el partido ante la Real Sociedad, y a partir de ahí lo que le toca es tratar de ver qué piezas le encajan para ese primer partido, porque va a tener muy poco tiempo de trabajo y también de implementar alguna estrategia. Está claro que va a apostar por un juego de vértigo, porque tiene jugadores para ello, ya lo mencionábamos antes, el caso de Vinicius, de Rodrigo, de Rafinha, de Endrick en este caso, y que los conoce bastante bien del fútbol español, pero también tratar de ser sólido atrás, ¿no? Porque además va a visitar una plaza muy complicada como es la ecuatoriana, que en este caso la selección de Guayaquil va a ser anfitriona, y claro, Carlo Ancelotti va a querer debutar de la mejor manera, y por eso seguramente tirará de los jugadores más experimentados para sacar adelante esta primera prueba. ¿Cuán difícil puede ser este encuentro, Lucas, que está citando Diego con respecto a en Guayaquil, el seleccionado ecuatoriano? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cómo lo ves? Considero, Ruth, que seguramente sea uno de los debuts más difíciles que podía tener Ancelotti. Ecuador no solamente ha demostrado ser en las últimas 2 eliminatorias uno de los equipos más sólidos y, si se quiere, contundentes en cuanto al dominio de las áreas. Es un conjunto que ahora mismo se basa mucho en la solidez defensiva para ir sacando resultados a lo largo de las últimas fechas de eliminatorias, y teniendo en cuenta que Brasil tiene justamente esta necesidad de tanto ganar como de gustarse, creo que va a ser un rival muy difícil. Por supuesto que con los jugadores que va a tener Ancelotti, cualquiera le puede marcar la diferencia en cualquier momento, pero va a ser un lindo reto, porque repetimos que Ecuador no solamente es un equipo que viene siendo muy continuo en resultados y formas durante las últimas eliminatoria y media, sino que tiene aparte un estilo de juego en cuanto a lo defensivo que puede desesperar a Brasil y que puede ser de alguna forma el peor rival para un equipo que tiene que gustarse y que tiene que hacerlo ya. Vamos aquí a una pequeña pausa comercial. El reto de Carlo Ancelotti, uno de los mejores, deja el Real Madrid, ha tomado esa determinación para ahora ser el seleccionador del equipo de Brasil, rumbo al Mundial 2026, que está de la ceja al ojo prácticamente. Volvemos enseguida. Esto es Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. A mí me gusta cantar y ahora vamos a cantar juntos la canción más bonita del mundo. Historia que tú hiciste, historia que Carlo Ancelotti sería el segundo entrenador extranjero en llevar a Brasil a un torneo internacional. El primero, en su momento, fue el uruguayo Ramón Platero, quien entrenó a Brasil en el Campeonato Sudamericano de 1925, predecesor de la actual Copa América. Estuvo en el cargo durante 19 días y 4 partidos de una competencia de todos contra todos con Paraguay y Argentina, con 2 victorias, 1 derrota, un empate en la final con Argentina, que levantó el título. Seguimos hablando aquí sobre la llegada de Ancelotti con mi panel. Diego Mengual, que me acompaña, periodista. Va a tener Ancelotti la libertad, en este caso también, para tomar decisiones
técnicas o, en cierta manera, como se dice, los que conocen del fútbol, a veces están condicionados los seleccionadores por la confederación, en este caso la Confederación Brasileña de Fútbol? No, yo creo que en este caso Carlo Ancelotti llega con plenos poderes, ¿no? Para tomar decisiones en el seleccionado de Brasil. Seguramente tomará en cuenta lo que se ha hecho en los últimos partidos, porque obviamente no lleva la dinámica de una selección y tampoco de lo que se ha hecho con el seleccionado verde amarelo, pero no tengo duda de que Carlo Ancelotti tomará las decisiones que considere oportuno de cara a lo que queda de partidos de partidas de eliminatoria y por supuesto la Copa del Mundo de Estados Unidos 2026. Yuri, ¿plenos poderes? ¿De acuerdo con eso? Sí, yo pienso que sí, pero el nombre de Ancelotti es muy fuerte, es muy grande. Entonces, en este momento es un cara que llega con autoridad, con autonomía, libertad para tomar las mejores decisiones que él piensa. Entonces, en este momento sí da para afirmar que él llega en Brasil con la libertad para tomar las decisiones que él achar necesario. Cierro esta parte de esta ronda sobre la autonomía, sobre el hecho de plenos poderes que se ha dicho. Lucas, ¿así, con esa fuerza llega Ancelotti a Brasil? No tengo ninguna duda, Ruth. La primera vez que aquí en España salió el nombre de Carlo Ancelotti como posible entrenador de Brasil fue a finales del año 2023, en pleno Mundial de Clubes del Real Madrid. Y si vemos cómo se ha mantenido en el tiempo ese interés de la Confederación Brasileña en contratarle, no tengo ninguna duda que es para entregarle poderes absolutos en relación con la verde amarela. Es cierto que Brasil está viviendo un momento muy particular en cuanto a su confederación, temas de dirigentes, algunas cuestiones que no están relacionadas con el fútbol, pero al final el nombre de Ancelotti, como bien lo han dicho mis compañeros, sobrepasa todo esto. Es un entrenador cargado de experiencia, de títulos, y no tengo ninguna duda que desde el primer día va a tener la voz de mando y va a ser quien lidere este barco de Brasil. Y esto es importante recalcarlo, Luca, porque hablando de lo que puede aportar, ¿cuánto va a aportar esta experiencia ganadora, además, que ha tenido en los clubes europeos, a esta selección nacional que lleva años, y lo decíamos en el bloque pasado, buscando la estabilidad, buscando llegar a la cima, como lo hace en cada Mundial Brasil? No tengo ninguna duda, Ruth, que le va a aportar muchísimo en ese sentido y, en primer lugar, además, creo que le va a quitar mucha presión a los jugadores de Brasil. Brasil, lo saben mis compañeros mejor que yo, es un combinado donde todo lo que no sea ganar es prácticamente visto como una crisis. Hay muchísimo ruido encima de las estrellas, de los dirigentes, y tener una figura que como Ancelotti ha lidiado con todo tipo de situaciones, no tengo ninguna duda que va a descomprimir de alguna forma toda la tensión que se vive en este momento en Brasil. Si a esto le sumamos, por supuesto, todo su recorrido en Europa, los títulos ganados, su relación a nivel personal con muchos de estos futbolistas, creo que es una voz de mando y de liderazgo muy positiva en este sentido, y que, si bien es cierto que tiene mucho trabajo en lo futbolístico, como mínimo y a corto plazo va a ser un poco de calma y va a ser de alguna forma la luz que Brasil estaba buscando desde hace un buen tiempo. La misma pregunta para Yuri y para Diego. Esto de la presión que ha mencionado Lucas sobre los jugadores, ¿logrará mantener Ancelotti la unidad, la poca presión, disciplina en este grupo con personalidades diferentes, culturales y también pues de diferentes formas también de llevar el juego? Sí, yo creo que el primer paso para Ancelotti es recuperar la solidez defensiva de la selección, algo que veíamos mucho en la época de Tite. Del medio hacia adelante es un equipo con mucho talento individual y estoy seguro de que él va a encontrar una forma de armar un modelo que los potencie de la mejor manera posible. Lógico que en Brasil hay mucha presión. En Ancelotti habrá muy presión porque él es uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol. En Brasil, algunos exjugadores y entrenadores tienen cierta reserva por el hecho de que no sea un técnico brasileño, pero sin duda los resultados recientes de la selección han hecho que ese argumento pierda fuerza en la prensa, en los vehículos de comunicación. Entonces, yo acredito que primeramente, Ancelotti terá la misión de reforzar el sistema defensivo de la selección, que ha sido un problema muy grande con Ramón Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior, los últimos entrenadores de la selección. Entonces, yo acredito que la escuela de Ancelotti
su histórico en los equipos o credencian para que él consiga hacer con que el Brasil sufra menos goles. Diego. Sí, a ver, yo considero que lo de Ancelotti creo que es un acierto muy grande por parte del seleccionado de Brasil. Y lo decía Lucas también, el tema de absorber la presión, ¿no? Creo que ahora mismo Carlo Ancelotti tiene una jerarquía impresionante a nivel mundial y ganadora, además, que no ocurre con todos los jugadores del seleccionado de Brasil, que obviamente no saben lo que es ganar con la verde amarela, y además algo que le sucede a Brasil y que también le pasa, por ejemplo, al Real Madrid con el Barcelona o al Milan con el Inter, es que coincide el mal momento de Brasil con el gran momento de Argentina, ¿no? Y eso hace que las críticas sean aún mayores porque siempre se comparan a los grandes rivales, por lo menos en este caso en la Conmebol, en Sudamérica. Entonces creo que es un acierto y creo que Carlo Ancelotti va a entrar con el pie derecho, pero tiene que sobre todo solventar el tema defensivo, como bien lo dice Yuri. Digo, después de la pausa la hago yo. Vamos aquí a un pequeño corte comercial. Esto es Ángulo, hablando de la llegada de Ancelotti como seleccionador de Brasil. Volvemos enseguida. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. I'm tryna be what I'm destined to be, and niggas tryna take my life away. I put a hole in a nigga for fucking with me. My back on the wall, now you gon' see. Better watch how you talk when you talk about me, cause I'll come and take your life away. Many men wish death on me, Lord. I don't cry no more, don't look to the sky no more. Have mercy on me. These pussy niggas put money on my head, gone. Get your refund, motherfucker, I ain't dead. I'm the diamond in the dirt that ain't been found. I'm the underground king, and I ain't been crowned. When I rhyme, something special happen every time. I'm the greatest, something like Ali in his prime. I walk the block with the bundles, I've been knocking the humble. Swing the ox when I rumble, show your ass with my gun. Enseguida vamos a presentarle un reporte de nuestro periodista de Ángulo, Ferney Santana, sobre la larga trayectoria de Carlo Ancelotti, el entrenador con más títulos de la historia del Real Madrid. Carlo Ancelotti se ha convertido en uno de los entrenadores legendarios en la historia del fútbol y su palmarés es prueba de ello. Desde que debutó como director técnico en la temporada 1995-1996 en el Reggiana, club de su región natal, el entrenador logró cosas importantes. En el primer año llegó al ascenso, logro que le sirvió para ser fichado por el Parma, donde comenzó a atraer a los clubes más importantes de Italia. Luego firmó con la Juventus, donde ganó la Copa Intertoto de la UEFA en 1999. En 2001, el AC Milan lo contrató y su paso por el Rossoneri fue brillante. Consiguió 8 títulos, incluidas 2 Champions League. Más adelante fue director técnico del Chelsea y el Paris Saint-Germain, cosechando al menos un título en cada club. En 2013 llegó al club de sus amores, el Real Madrid, donde consiguió en su primera etapa la anhelada 10ª Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Después llegó al Bayern Múnich y levantó 3 títulos. Luego pasó por el Napoli de Italia y el Everton de Inglaterra hasta que recibió nuevamente el llamado de Florentino Pérez para volver a la Casa Blanca y regresó a conseguir la Champions League en 2 oportunidades. En total, Carleto consiguió 15 títulos con Real Madrid, lo que le sirvió para convertirse en el entrenador más ganador en la historia del club. Ancelotti es el único entrenador en conseguir ganar al menos una vez el torneo nacional de las 5 ligas más importantes de Europa. Su paso por los merengues termina esta temporada, pero su legado quedará para toda la historia.
Aquí estamos con Yuri Medeiros, periodista deportivo, Diego Mengual, periodista deportivo también, y Lucas Cárdenas, corresponsal de Diario Deportivo Argentino Bolavip. Vamos a continuar hablando de Carlo Ancelotti, no es poca cosa. Yuri, lo hemos dicho durante todo el programa, ¿cómo cree usted que va a ser la relación con jugadores que fueron directamente rivales de su actual equipo, el Real Madrid? Estamos hablando de quienes han jugado en el Barça, Rafinha, Alisson, u otros jugadores de otros equipos, Marquinhos, por ejemplo. Creo que no habrá ningún tipo de problema con los jugadores que eran rivales de Ancelotti en su pasaje por Europa. Ancelotti es un entrenador que preza mucho, que valoriza mucho la cuestión del grupo, del diálogo, del contacto constante. Es muy difícil encontrar algún tipo de comentario a respecto de un desentendimiento entre Ancelotti y algún jugador. Entonces, yo creo que no será un problema pela personalidade de Ancelotti em relação com os jogadores. Não creio que isto vai ser um problema. Ele certamente valoriza muito o que está fazendo Rafinha, por exemplo, um dos melhores jogadores do mundo nesta temporada europeia. Entonces, honestamente, yo no creo que isso será un problema. Pelo contrário, Ancelotti tiene un perfil muy agregador de trazer los jugadores para ele. Diego, ¿qué jugadores convocaría Ancelotti que hoy en día, por ejemplo, no están seleccionados? Bueno, yo creo que el que más quiere el seleccionado brasileño es Neymar, ¿no? Y yo creo que parte de ahí va a ser esa conversación de Carlo Ancelotti con el jugador del Santos, que se dice que renovaría hasta el Mundial de 2026. Habría que ver en qué estado físico estaría Neymar en este caso, sobre todo pensando en la Copa del Mundo, pero creo que, ya te lo comentaba al inicio, va a llamar sobre todo a la vieja guardia. Carlos Enrique Casemiro seguramente será su capitán y obviamente se apoyará en los jugadores del fútbol español, en el caso de Rafinha, que es creo que el que mejor presente tiene de los brasileños, pero también seguramente de Vinicius Junior, de Rodrigo Góez, de Endrick, que habrá que ver también cómo llega en el caso de Rodrigo, que está haciendo duda por problemas físicos de cara a lo que es el parón de selecciones y ese partido contra Ecuador. Lucas, ¿convocaría, como dice Diego, la vieja guardia o hay que agregar a alguien más en esta lista? Estos jugadores que hoy en día no están seleccionados. A Carlo Ancelotti lo primero que se le van a pedir son resultados y para ello tendrá que apostar por los futbolistas que más conocen la selección brasileña, tanto por dentro como por fuera, jugadores que hayan tenido ya experiencias en torneos como la Copa América, la Copa del Mundo, así que no tengo ninguna duda que no solamente la vieja guardia va a ser llamada, sino que hasta como mínimo la entrada o la previa de la Copa del Mundo van a ser la columna vertebral de la Brasil de Ancelotti. Yuri, ¿cómo lo ve usted al seleccionador brasileño, al nuevo, a Carlo Ancelotti, al momento de integrar su equipo? ¿A quiénes va a convocar? ¿De quiénes se va a nutrir? ¿O coincide con Diego y con Lucas? Yo tengo mucha curiosidad porque nosotros sabemos que en Europa eles não assistem tanto ao futebol brasileiro, o futebol da América do Sul como um todo. A Liga Brasileira é muito forte, mas está muito atrás de outras ligas muito competitivas no futebol europeu. Então, eu tenho muito esta curiosidade de saber como Ancelotti vai ver o futebol local. Porque alguns jogadores, logicamente, não vou citar Neymar, porque Neymar é óbvio, é um grande craque, está se recuperando de lesão, deve voltar em breve a jogar por Santos. Pero digo os outros jogadores que atuam por aqui, eu já disse del Pedro, atacante do Flamengo que disputou a última Copa do Mundo, pero temos outros jogadores, Guilherme Arana, Wesley, outros atletas que também vinham sendo convocados por Dorival Júnior e que atuam no futebol brasileiro. Igor Jesus, atacante do Botafogo. Então, eu tenho muita curiosidade de como o Ancelotti vai se comportar, como ele vai ver os jogadores que atuam no Brasil, ou se será uma convocação repleta com muitos nomes de jogadores que apenas atuam no solo europeu. Honestamente, eu tenho essa curiosidade, porque por mais que o futebol brasileiro seja muito forte no continente, sabemos que na Europa eles não assistem tanto, não acompanham tanto. Então, eu tenho esta curiosidade. Acredito que Ancelotti acompanhará o futebol daqui, pero vai dar prioridade para os jogadores que ele conhece na Europa. Eu acredito isso, pelo menos em um primeiro momento.
Y ahora, Yuri, a manera de conclusión, y la misma inquietud le voy a plantear a Diego y a Lucas, ¿a dónde llegará, a criterio de ustedes, Brasil en el próximo Mundial 2026? ¿Es osado pensar que la selección brasileña levante la copa bajo la conducción o los poderes totales, como se dijo en el bloque pasado, de Carlo Ancelotti? Yo pienso que cuando hablamos del Brasil en Copa do Mundo es algo muy particular. Yo pienso, por ejemplo, en Real Madrid y Champions League, por ejemplo, Liga dos Campeones. Es una conexión muy grande. Mesmo el Real Madrid no estando tan bien, va a ser uno de los cotados porque es el Real Madrid, es uno de los mejores equipos del mundo. Selección brasileña, en mi opinión, es la mejor selección del mundo. Entonces, naturalmente, yo pienso que llega como uno de los favoritos. Y lógico, en ese momento tiene uno de los mejores entrenadores del mundo, que es Ancelotti. Entonces, yo no pienso que es osado, yo pienso que es el natural achar que Brasil llegará como uno de los favoritos, pero claro, tenemos que ver cómo el equipo va a se comportar, cómo serán los primeros meses de Ancelotti no comando de la selección. Creo que Ancelotti va a tener que tener paciencia, al menos en este inicio, por la expectativa que se va a generar, por el nivel de inmediatez que existe entre los hinchas y la prensa. Aquí el público que consume, que va a los partidos de la selección, muchas veces se comporta más como clientes que como hinchas. Van al estadio y exigen resultados, algo que es distinto a lo que se pasa en otros países como Argentina. Entonces, sí hay presión por resultados y por un buen fútbol. Y como sabemos, él no va a tener mucho tiempo para entrenar. Conhecendo Ancelotti, eu penso que não é ousado pensar que Brasil chegará ao próximo Mundial como um dos cotados para el título. Diego, su conclusión y luego lo escucho a Lucas con respecto a esta inquietud. Sí, yo creo, Ruth, que es difícil aventurar hasta dónde va a llegar Brasil, ¿no? Sin embargo, coincido con Yuri, creo que Brasil nunca debe ser descartado porque además es la selección más importante de la historia del fútbol mundial y con un técnico como Carlo Ancelotti, sin duda alguna, pues le da un salto de calidad, ¿no? Y me recuerda quizás al título conseguido por Brasil en el año 2002, porque favorito llegaba Argentina, que había barrido literalmente en esas eliminatorias sudamericanas, y quien acaba ganando lo que es la Copa del Mundo es la Brasil de Ronaldo, de Rivaldo y Ronaldinho. Entonces, creo que a día de hoy es muy complicado saber dónde va a quedar Brasil, pero nunca se debe descartar, y además habrá que ver cómo Carlo Ancelotti logra implementar su sistema de juego a este seleccionado canariño. Yo le sumaría a todo lo que dicen mis compañeros, estoy totalmente de acuerdo que Brasil no se va a encontrar además con una Copa del Mundo de momento con más de 2 o 3 grandes candidatos. Seguramente Argentina y España sean a día de hoy las selecciones más fuertes, pero estamos viendo cómo en combinados como Inglaterra se está empezando un nuevo ciclo, en Francia está terminando una era, Alemania está en un momento también de crisis muy particular, y digamos que Brasil hace parte en este momento de un segundo grupo de candidatos muy grande que veremos cómo podrán competir con tanto Argentina como Brasil. Pero no se le puede descartar, por supuesto, nunca la verde amarela por la historia que tiene, por los jugadores que ostenta y, por supuesto, porque ahora trae un entrenador que está acostumbrado a ganar este tipo de torneos cortos. Vamos aquí a una pausa comercial. Esto es Ángulo. Volvemos. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. El famoso entrenador italiano Carlo Ancelotti tendrá el reto de llevar a la verde amarela a la Copa Mundial del 2026. Una vez que deje su puesto en el Real Madrid, algunos califican este cambio como una decisión un poco arriesgada. Hemos abierto el debate aquí en Ángulo. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy en el panel. Yuri Madeiros, periodista deportivo, gracias por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo y gracias de nuevo por el espacio. Gracias también a Diego Mengual, periodista deportivo. Diego. Gracias a ti, Ruth, por la invitación y como siempre un gusto. Un gusto también tener el criterio de Lucas Cárdenas, Utrilla, corresponsal del diario deportivo argentino de Bola VIP. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, Ruth. Un auténtico placer estar aquí.
Igualmente, me despido, soy Ruth del Salto. Ustedes sigan con la señal del canal internacional NTN 24. Ilusionado, es un partido muy importante, jugamos mucho.